La cartografía en el siglo XIX da un giro con respecto a la antigua cartografía que se viene haciendo hasta el siglo XVIII. ¿En qué crees que consiste básicamente el cambio? Bueno, hay tres aspectos que yo creo que se pueden señalar dentro de este cambio, ¿no? Que termina siendo un cambio tan grande que yo creo que hay que considerarlo como una eclosión cartográfica, ¿no? El primero porque es el siglo de las exploraciones. Se fundan las sociedades geográficas y las sociedades geográficas, la primera en París en 1821 y luego a final de siglo ya 150 nuevas sociedades geográficas son las que se van a encargar de las exploraciones, ¿no? Y estas exploraciones tienen que llevar mapas. De hecho, incluso las propias sociedades geográficas propician la creación de mapas. Entonces, lo que va a pasar es que la cartografía ahora ya no es de los lugares donde va a haber una batalla, de los países europeos, de sus recursos, sino que va a ser de prácticamente todos los países del mundo porque se hace un proceso de exploración global. Entonces, esto cambia el sentido de la cartografía. Además de esto, hay una preocupación enorme por los aspectos técnicos de la cartografía. Se intenta que esa cartografía responda a la forma exacta de la Tierra y se hacen expediciones propias para medir cuál es la curvatura del meridiano y basar esas cartografías en la curvatura de la Tierra y que sean sólidas y consistentes. Y en tercer lugar, yo creo que la muestra de esa eclosión es que se producen los primeros proyectos globales de cartografía. Se intenta hacer un mapa del mundo a finales del siglo XIX, se ponen las bases y luego se va haciendo poco a poco a escala 1 a 1 millón. Y hay otro proyecto que hace Elisée Reclus que consiste en hacer un mapa de 400 metros de circunferencia, es decir, a escala 1 a 100.000, que trata de enseñar la Tierra en su redondez y no en los mapas planos que parece que desvirtúan un poco esa visión global que ya nos dan los mapas. O sea, esos son los tres aspectos que yo destacaría. Y con respecto no ya a la cartografía, sino a los cartógrafos, también hay un cambio. Me imagino que los aspectos artísticos pasan a otro término y hay también un trabajo de campo que a lo mejor existía más reducido hasta entonces, ¿no? En cuanto a los cartógrafos. Efectivamente, al ser una cartografía colonial tiene unos requisitos distintos, es decir, hay que hacer exploraciones y hay que recoger todos los materiales que había anteriormente. Eso se ha hecho siempre para hacer los nuevos mapas, pero hay que visitar los sitios y hay que reconocerlos, medirlos. Entonces, esa cartografía se hace además de una forma muy rápida porque no son sitios normalmente de muy difícil acceso, de tal forma que la nueva cartografía o la cartografía colonial, que no es nueva pero que tiene sus caracteres propios, va finalmente a responder a una cartografía que muchas veces es de frontera también. Por ejemplo, Inglaterra a finales del siglo XIX se ve envuelta ya hasta 1906 en cerca de 38 conflictos fronterizos y tienen que hacer mapas de frontera, de tal manera que sí que tiene caracteres propios esa cartografía colonial, ¿no? Es muy rápida, de lugares nuevos, hay que hacer transcripciones de nombres que nunca se habían transcrito, etcétera, etcétera. ¿Y en España, en qué situación estamos con la cartografía y los cartógrafos del siglo XIX? ¿Qué nombres destacan o qué cartografías destacan? Pues en España es muy curioso porque, lógicamente, las cartografías coloniales las hacen los militares. Son los únicos que tienen capacidad de estar en lugares complejos desde el punto de vista físico o con un clima, bien en desiertos, bien en zonas ecuatoriales, que no son fáciles, y llevar instrumentos a esos lugares, lógicamente, es muy complicado, ¿no? Entonces, esas cartografías suelen ser de militares, pero España, que era una pequeña potencia colonial en ese momento, solo manda militares para hacer cartografía en Marruecos, que es el lugar que le preocupa estratégicamente. De tal forma que ahí tiene apostados cartógrafos desde finales del siglo XIX que van haciendo una cartografía sistemática, muy bien hecha, pero no manda cartógrafos a los demás lugares. No les manda a Guinea,
cartógrafos militares, no les manda a Filipinas, por ejemplo, no les manda al Sáhara, no tiene capacidad, por decirlo así, para hacerlo. Y en ese contexto surge, siempre puedes, o ocasionalmente sucede, que surge alguien que se encarga de esa cartografía. Y en el caso español tenemos un cartógrafo que se puede considerar absolutamente colonial, que es Enrique Dalmonte, que fue inicialmente a Filipinas, estuvo 18 años en Filipinas, desde 1880 hasta final de siglo, hasta el desastre colonial, y hizo allí toda la cartografía de todas las islas. Cuando vino a España, cartografió, le mandaron a Guinea, hizo la cartografía de Guinea. Y posteriormente, cuando se produce el acuerdo franco-español de 1912, por el cual se hace una ocupación de Marruecos, se hace el protectorado de Marruecos, en ese momento tiene interés toda la zona del norte del Magreb y del Sáhara Atlántico, y la Sociedad Geográfica le manda al Sáhara para hacer el primer mapa del Sáhara, de tal forma que una iniciativa privada en esa lucha que siempre ha tenido la cartografía entre lo militar y lo civil, en este caso, dadas las dificultades que tenían los militares para atender las demandas en una potencia pequeña, están ocupadas por un cartógrafo civil que hace una cartografía magnífica de 3 puntos claves coloniales españoles. Podemos decir que aquí pasa un poco el cartógrafo a ser un aventurero o un explorador, y bueno, y los exploradores me imagino que tienen un papel también de apoyo a la cartografía, ¿no? O sea, efectivamente, dentro de esta cartografía colonial hay una parte o un inicio en el que se hace una cartografía sin unas mediciones muy precisas, que se llevan instrumentos muy rudimentarios para medir. Luego, una segunda fase, los militares llevan equipos enteros, hacen triangulaciones y miden con mucha precisión. Pues esta es la primera parte de la cartografía. En concreto, Enrique Dalmonte llevaba unas cuerdas de 1.650 metros que desplegaba a medida que avanzaba por el territorio, y con eso iba haciendo mediciones que luego resultaron ser sorprendentemente precisas, ¿no? Los métodos un poco rudimentarios, ¿no? Para luego... Contando los pasos, la mayor parte de las veces, la cartografía que hace Dalmonte está apoyada en coordenadas geográficas que él toma cuando puede o calcula cuando puede, pero sobre todo está en contar los pasos y en hacer un ajuste de toda la cartografía en función también de los mapas que ya están hechos, ¿no? Sucede también en el Sáhara, pero no solamente con Dalmonte. Cuando Dalmonte hace su mapa del Sáhara Occidental en 1913, y ese es el mapa que va a estar hasta que España toma la decisión de mandar a una brigada para hacer un mapa del Sáhara con mediciones y triangulaciones, pero no se pueden hacer fácilmente porque los instrumentos en el desierto no responden a esas características. Las brújulas se llenan de polvo, las miras no dan la luz que necesitan las brigadas topográficas para medir las distancias y calcular bien los ángulos, de tal forma que finalmente tienen que volver a hacer el mapa contando los pasos, ¿no? Y recorriendo el desierto palmo a palmo. El mapa en concreto que hace el Servicio Geográfico del Ejército, tardaron 7 años en hacer ese mapa, que de alguna forma, bueno, son mediciones muy rudimentarias, pero que las técnicas de ese momento permiten ajustar luego bastante bien los datos, ¿no?